Nació en Tacuarembó, lugar al que siempre que puede busca volver para conectar con sus raíces, y allí empezó todo. Primero como operador de radio y luego casi que por casualidad como conductor y periodista. La profesión le fue dando señales que supo decodificar. Fue así que dejó atrás su tierra natal y llegó a Canal 5 y ocupó un lugar preponderante en las principales radios del país: Sarandí, Carve, Monte Carlo, El Espectador, La Mañana, y luego llegó a Canal 4, su camino donde fue conductor del Noticiero Central. Hoy volvió a su primer amor, la radio, desde donde trabaja a diario. Es padre de 5 hijos y 2 nietos, a los que sin duda te gustaría dedicarles más tiempo. A pesar de sus horarios eternos en esta profesión, busca el tiempo justo y necesario para volver a su remanso, la familia. Es un placer para Grupo Portada conocer un poco más del hombre detrás del periodista. Bienvenido, Daniel Castro, a Retrato Hablado. Muchas gracias, Marcela. Qué placer tenerte. No jueguen con mis sentimientos, mirá que está todo muy a flor de piel siempre que se habla de estos temas, pero estoy encantado. Siempre es como desafiante estar de este lado, pero estoy encantado y además agradecido, muy agradecido. ¿Naciste en Tacuarembó? Nací, mira, en realidad soy de Tacuarembó, mi pertenencia es a Tacuarembó, pero nací un año atrás de estar en Tacuarembó, en Tranqueras de Rivera, que es una localidad de la tercera sección, y allí fue el nacimiento. Por lo tanto, reivindico ese origen tranquerense, más allá de que me siento de Tacuarembó. ¿Cuál fue tu escuela y tu liceo? Fui a la escuela 7 de Tacuarembó, a la escuela General Artigas, y el liceo 1, la escuela 7, te das cuenta de eso de la cercanía, la escuela 7 a unas 6 cuadras, el liceo 1 a 2 cuadras. Así que ahí me moví. ¿Y cómo recordás tu niñez? ¿Tus juegos, pelota, calle? Maravilloso. No tengo otro calificativo que esa definición. Fue una niñez extraordinaria. Todo lo bueno que me pasó allí lo recuerdo como si fuera ayer. Fue tan lindo todo lo que se vivió en esa etapa, rodeado de amigos, de familia. Una familia además, mi papá era comerciante, mi mamá acompañando siempre la gestión de mi padre, una familia típica, con limitaciones, pero no nos faltaba nada. Y la niñez fue, si tuviera la posibilidad de un túnel del tiempo, me instalaría por lo menos un ratito ahí de vuelta. ¿Tuviste posibilidad de estudiar comunicación en Tacuarembó? No, porque soy ya veterano, nací en el 65 y en Tacuarembó no había posibilidades. Ahí funcionaba mucho la formación autodidacta. Tenía así como, o entendía que podía formarme mediante la recolección de recortes de diarios. Cuando ya estaba trabajando en la radio, donde empecé además allá como operador, después ya fui haciendo como mis propias carpetas, vendría a ser mi Google rudimentario de aquel tiempo, pero no había chances de estudiar allá, más allá de algún taller específico que algunos periodistas de Montevideo daban allí, no había una formación académica, que además considero que es muy relevante. O sea, es importante saber que uno tiene este sentimiento hacia el oficio, esta entrega hacia el oficio, pero el barniz académico es fundamental. Justamente estabas hablando de la radio, que comenzaste en radio. ¿Cómo fue tu ingreso como operador? De lo más curioso, porque además Tacuarembó también, una ciudad y una sociedad de cercanías, nos conocíamos todos. El director de la radio, que ahora hace relativamente poco tiempo falleció, era una persona extraordinaria, un maestro, pero con el que yo tenía diferencias muy fuertes, ¿no? Entonces un día, cuando mi esposa queda embarazada, entendí que tenía que dejar toda aquella cosa loca de una adolescencia ya como alargada, ¿no? Porque seguía sintiéndome adolescente con 17, 18, 19, en fin. Y le fui, mirá, Luis Osvaldo Dini, necesito trabajar. Y prácticamente como una especie de bautismo de fuego, me dijo, está bien, tomate esta carpeta y andá a recorrer los comercios de Tacuarembó y vende publicidad.
no tenía otra opción. Me acuerdo que se burlaban bastante de mí mis compañeros de pachanga, mis compañeros de aventuras, porque en un momento dejé ponerle el shortcito y me veían ahí con un pantaloncito, seguramente alguna chaqueta o alguna camisa prolija, y salí a recorrer 18 y 25, las principales. No encontré nada y me vine muy enojado, porque tenía la sensación de que me estaban tomando el pelo. Y no es que se hubiera tratado de una tomadura de pelo, pero era como decir, viste que te tenés que sacrificar. Si querés estar en un trabajo, algún sacrificio tenés que hacer. Conclusión, al poco tiempo, te diría que a los pocos días, surgió una vacante de operador de la primera hora de la mañana, esto era las 5:30 de la mañana, y allí quedé. Empecé, me abracé a esa posibilidad, era mi primer trabajo formal, y es así que la noche anterior a empezar, la radio está haciendo cruz con la plaza, y me quedé en un banco de la plaza para no dormirme. Al otro día, a las 5 de la mañana, estaba ahí haciendo mis primeras armas. ¿Y de ahí empezaste a interesarte con el periodismo? Sí, porque también Luis Osvaldo llevaba adelante un programa que te diría que tiene un reconocimiento nacional. Tranquilamente puedo decirlo porque fue tan respetado, es aún porque existe, pero en el tiempo de Luis Osvaldo era tan respetado por todo el sistema político, sabían que iban a Tacuarembó, que tenían que estar en el programa adelante, era el programa más escuchado, ya no de Tacuarembó, sino de toda la región. Radio Zorrilla era un referente, era una radio referente en todo el norte, con una potencia además técnica muy, muy fuerte. Y Luis tenía el programa que se llama Adelante, a las 10 de la mañana, y ahí era una extraordinaria escuela de periodismo. Lo que aprendí en ese tiempo probablemente no lo haya aprendido más a lo largo de mi carrera después, porque era una persona que además tenía sus convicciones políticas, todos sabían exactamente bien a quién votaba, sabían de su pertenencia partidaria, sectorial, o sea, todo. Y sin embargo, ante el micrófono era un comunicador brillante, extraordinario. No lo necesitó nunca, si hubiera querido, se hubiera transformado en la gran figura del periodismo nacional, una persona, y lo sentí como mi maestro realmente, porque tenía esa capacidad de encarar las entrevistas siempre con la misma actitud, con el mismo talante, generaba climas, podía ser muy amable, pero había un momento donde no importaba quién estuviera enfrente, realmente lo hacía pasar. No digo que lo hacía pasar mal simplemente por una cuestión caprichosa de que el entrevistado se sintiera incómodo, pero hacía las preguntas que todos estábamos esperando. Así que ese fue mi primer referente. ¿Y ahí te diste cuenta que iba a ser tu profesión? Sí, me di cuenta que quería estar del otro lado del vidrio. Además ahí en ese programa había lo que después era tan común, ¿no? Teníamos móviles en vivo, había Miguelito Hertz, era un movilero que recorría las calles de Tacuarembó. Entonces, en las suplencias, lo que se generó es la posibilidad de que yo estuviera en el móvil. Y a partir de ahí también me fui acercando un poquito más. Después había un programa que lo llevaba adelante Rubén Walter Vázquez, era un programa de música, Impactos, y un día me dijo, porque notaba que yo estaba muy interesado en vivir la radio desde otro lugar. Y un día me dijo, ¿por qué no te haces un informe de Madonna? Me acuerdo. Y efectivamente, redacté un informe recogiendo no sé de qué lugar, y no había internet, y fue la primera salida al aire con un informe de Madonna, de lo que era ya en aquel momento una estrella pop que estaba llamada a cosas históricas, ¿no? Y esa fue, creo que, mi primera salida más formal. Y después ya me fui integrando de mayor manera. En Tacuarembó además estaba el trabajo en Radio Zorrilla, yo arrancaba muy temprano en la mañana, después a la hora de adelante, que venía un operador maravilloso, el Tato Rivero, yo me iba a ser operador de la FM 88.9, que quedaba en el mismo edificio al lado. Y después de la 88.9 me iba a operar al canal 7 de Tacuarembó. De repente me fue como despertando la inquietud de generar mis propios contenidos. Y ahí iba proponiendo, ¿no les parece que estaría bueno hacer un programa de esto y aquello? Y ahí me parece que empezó esto. ¿Y cómo fue tu llegada a Montevideo? Bueno, en un momento había una convocatoria del Canal 5, del canal oficial, del canal estatal.
que convocaba precisamente a un concurso para, no recuerdo la denominación, pero era como locutor informativista, locutor barra informativista. Me presenté, recuerdo ese día con mucho cariño, porque cuando llego al canal, esta anécdota ya la he contado, no podía creer, era una fila enorme y dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Al final se fue decantando, decantando, decantando y un día sentí que estaba en posiciones como para acceder al lugar, al cargo. Ahí empecé, simultáneamente había un productor que estaba llevando adelante los informativos del canal, que no recuerdo el nombre, Informe Nacional, creo que se llamaba el noticiero, José Salaberry, que me convocó para integrarme al equipo del informativo. Entonces era locutor informativista y a su vez periodista de su equipo. Y ahí también se dio esta especie de desembarco profesional ahí en Montevideo. ¿Y esto ya te dio para que irte con tu familia? No, porque eso ocurría en, supongamos, octubre, noviembre, y con esos ingresos claramente yo no podía sostener a mi familia, de ninguna manera. No había chance y tampoco justificaba someter a una familia con niños chicos al riesgo de la aventura personal. ¿Por qué voy a arrastrar conmigo a personas que de pronto la terminan pasando muy mal porque tomé una mala decisión? Entonces ya estaba prácticamente descartado que siguiera en Montevideo, lo había asumido como una decisión de regresar a Tacuarembó y surgió una suplencia en Radio Sarandí, que además es una historia maravillosa. A veces como cuando lo cuento digo, pero esto realmente me pasó y efectivamente sucedió así, de ir a golpear a lo bruto, a lo rústico, golpeo la puerta de la radio y hablo con Julio Villegas, que también hace poco nos dejó. Y don Julio Villegas, un maestro de maestros, una persona extraordinaria, me hizo creo que hacer una pruebita ahí. Dice, ¿usted me deja un teléfono? Y yo tenía el teléfono de la casa de mi hermano, en la Ciudad Vieja, que en realidad no era ni siquiera casa. Él era ya una persona muy dedicada a toda la cuestión esta mística o de pronto del yoga y toda esa cuestión. Entonces tenía un loft y con eso para él estaba bárbaro, ¿no? Y teníamos un teléfono de línea, el 2915 no sé cuánto. Y vos sabés que un día, un fin de semana que no pude ir a Tacuarembó, que para mí era fundamental ir a ver a mis hijos, esa vez no pude, y me vino como un estado de angustia, de frustración, de enojo conmigo, porque no había logrado asentarme. Y además había una ventanita chiquitita que daba al puerto, imagínate, domingo, de tarde, puerto, y no sé si no estaba lloviendo todavía. Dije, de acá me voy, mañana me voy. Y en la mañana de ese lunes suena el teléfono y era Villegas, diciendo que en principio había como alguna suplencia, no me aseguraba nada, pero que era una opción. Y ahí empecé en Sarandí y bueno, después de Sarandí al 4 y lo que más o menos sabemos ya. ¿Y cómo fue esa llegada a Canal 4? Porque Jorge Mederos era el conductor, estaba Never Araujo en un momento y llega no sé en qué año, asume Jorge Mederos la conducción de En Vivo y en Directo. Jorge Traverso y Never Araujo habían armado una radio, había estado Jorge Burel también, y en un momento estaba Jorge Mederos. Entonces estaban Jorge, Jaime, en la producción de En Vivo y en Directo, Elsa Lebrero y yo. Elsa Lebrero y yo en la parte de noticieros. Y un día me dice Jorge, el Canal 4 quiere armar un informativo de mañana, pero quiere tomarlo él, porque hasta ese momento creo que era Brugnini, era una productora, o sea, estaba tercerizado el noticiero de la mañana. Y me dice Mederos, quiero que seas mi movilero. Y al final fuimos Jorge, Jaime, Elsa y yo a integrarnos a aquel primer equipo del informativo que dependía del canal, que era informativo del canal. Y así se dio esa llegada. Y en ese momento no estaba la entrevista de la mañana, en el horario de la mañana. Sin embargo, fue una receta que te tuvo al frente, sí, que funcionó. ¿A qué se lo atribuís? Sí, la entrevista la hacía Jorge, después cuando se fue la tomé yo y no sé, probablemente lo que trataba en aquellas circunstancias era
de ponerme en el lugar del que estaba mirando. Que eso es lo que además hoy me recuerda a mucha gente. Me dicen a veces, vos preguntabas lo que yo quería saber, aún asumiendo que es muy difícil ponerse en el lugar, porque es un público tan heterogéneo a esa hora de la mañana, que es muy difícil también decir, ¿qué querrá saber la gente? Porque además viste que está como ese concepto, ¿y quién es la gente? Y la gente son muchas personas muy distintas. De todas maneras, trataba a veces de apelar a mi condición, porque bueno, era hijo, padre, hermano, amigo, en fin, ciudadano. Y tal vez en ese momento, más allá de que siempre tenía como un plan A, que eran las preguntas anotadas, estudiadas, en fin, me quedaba la posibilidad, que era la que más me gustaba, de la repregunta, de ir viendo además o advirtiendo cuáles eran las reacciones del entrevistado. Me parece que no es que hubiera una técnica, iba saliendo así. ¿Y cómo llega la conducción del noticiero de la mañana? Al principio, cuando se va Jorge Mederos, asumo la conducción, asumo las entrevistas, después el canal toma la decisión, que también fue un momento maravilloso, de crear un noticiero central los domingos. Hasta ese momento lo que había era un informativo que era tipo flash, eran 2 minutitos y a otra cosa. Y se crea un informativo de los domingos que se llamó Telesemana, que vendría a ser el telenoche de todos los días, los domingos. Lo pasamos fantástico, porque teníamos un equipo muy bien integrado y además hicimos algo que me apasiona, que era como la agenda paralela. Estaba la agenda caliente, la de todos los días, pero nos permitieron como otra libertad para crear informes, para hablar de otros temas. Me sentí en mi salsa y la verdad que fue un momento muy disfrutable. Ese fue como el primer paso en la conducción de un noticiero central. Había conducido también Teledía en algún momento y después llegó Telesemana. Cuando Fernando, que era el conductor habitual, no estaba, ahí me convocaban a mí para la conducción de Telenoche. Se fue dando como un proceso muy, muy suave, digamos. Estuviste más de 20 años en Canal 4. Sí, Decidís sí. dar un paso al costado Sí. y te vas a conducir la mañana del Espectador. Sí. ¿Por qué fue el cambio en ese momento? Bueno, por esas cosas que uno tiene, viste que ahora se habla tanto de no te quedes en tu zona de confort. Y además, en aquel momento, de pronto si lo veo hoy con cierta retrospectiva, diría, qué locura haber aceptado aquello. Porque era un desafío enorme de tener, por primera vez, un programa de radio propio, personal, en una gran radio como El Espectador, pero donde había estado Emiliano Cotelo. Entonces decís, era una enorme oportunidad, era un desafío, era ir a jugar al Barça. Pero en el Barça había estado Messi. ¿Cómo haces para, no digo igualarlo, pero por lo menos para calzar los puntos que tenían, además, la expectativa de los propios directores de la radio? Y bueno, tomé esa decisión. Recuerdo que cuando se lo comenté a Hugo Romay, siempre teníamos la misma discusión, ¿no? Porque yo le decía, Hugo, mire, ya estoy haciendo muchas cosas en el canal, es tiempo que me dé libre el domingo. Y no había forma. El domingo usted tiene que estar acá, el domingo usted tiene que conducir. Era como un mantra, el domingo tiene que conducirlo usted. Y al final, el día que le fui a comunicar que me iba, dice, está bien, no se preocupe, le doy el domingo, pero no se aventure o no tome decisiones. Y al final le dije, no, mire, Hugo, la decisión ya está tomada, la palabra está tomada, simplemente le vengo a comunicar que me voy. Pero fíjate cómo son las cosas, que al poco tiempo regresé al canal. Así que eso fue como una reivindicación de relaciones que no siempre son, digamos, muy armoniosas. Siempre hay una cuota como de tensión y sin embargo él tuvo en aquel momento la idea de convocarme para otra etapa del canal y así terminé volviendo al poco tiempo. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando volviste al canal? Bueno, sentí, yo creo que lo más importante en el plano personal, la alegría del reconocimiento, porque cuando uno se va de una empresa, que te llamen de vuelta, cuando además vos dejaste esa empresa por otra, más allá de que se trataba de una radio y no de un canal de televisión, vos decís, bueno, de acá, etapa cerrada, acá no vuelvo más. Así que en lo personal sentí la tranquilidad de que seguramente se había generado un vínculo humano lindo, pero que además ellos nos hacen beneficencia, ¿no? Las empresas no son una ONG,
Si me llamaban es porque entendían que tal vez estaba a la altura de lo que ellos esperaban profesionalmente. Así que fue como esa doble sensación. Tu salida de Canal 4 luego fue repentina, o sea, había venido conversando previamente. Sí, bueno, teníamos en algún momento como ideas que iban en un sentido o en otro, y no es que hubiera tampoco una sensación de que ese iba a ser el desenlace, esa es la verdad. Nos tomó, bueno, de hecho a mis propios compañeros les tomó también de sorpresa, fue algo de un momento para el otro, porque se entendía que había que dar un giro, ¿no? Y bueno, en función de eso, ahí en algún momento me puse a pensar, no sé si vos te acordás, Marce, pero cuando lo querían sacar el Palito Pereira, que se había pegado un golpe espantoso y se resistía, ¿no? Y a veces hay gente que la ve de afuera y dice, mira, vos ahora tenés que salir del equipo para que el equipo funcione mejor. En ese sentido yo respeto las decisiones, lo cual no quiere decir que yo quisiera salir, esa es la verdad. ¿Viste? ¿Cómo te impactó? Bueno, el hecho de que sea sorpresivo, cuando por otra parte había, y esto sí lo quiero decir, ¿qué sucede? Cuando vos alcanzás un lugar como la conducción del noticiero central y de pronto tenés la tendencia a decir, bueno, ya llegué. En mi caso no era así, o sea, tenía como ganas de hacer otras cosas, de involucrarme más, no tanto en la toma de decisiones, porque después también, viste, está como esa lógica o esa cuestión a veces importada de que el conductor del noticiero solo lee. Y no es que yo me resignara a eso y tampoco que anduviera pataleando para hacer otras cosas, pero me gustaba mucho más estar tal vez en la cocina periodística, ¿no? Y reclamaba eso, reclamaba que no tenía problemas, sí tenía que llegar antes, pero quería estar más integrado al equipo periodístico porque yo soy periodista y siento orgullo del oficio que elegí. O sea que no fue tampoco esa cuestión de, bueno, ya estoy acá, ahora me descanso. Al contrario, quería estar más, fíjate vos. Hoy estás en Sarandí. Sí. ¿Qué significó volver al primer amor, por decirlo de alguna forma? Maravilloso. Maravilloso, es una radio además extraordinaria. También ahí se da una cuestión un tanto curiosa, porque el director de la radio, Fernando Coelho, fue mi gerente general cuando estuve en el canal. En unos cuantos años del canal, Fernando Coelho era el director, el gerente general. Y Sergio Silvestri, que ahora es el director de noticias de Sarandí, era el coordinador del informativo en el que yo estaba. Y después fue coordinador de Telenoche. Entonces, que después que pasen los años, que pasan todas las circunstancias, que pasan los medios, las redacciones, viste que es un sub y baja de emociones, todos en algún momento también tenemos esa discusión por defender el producto, que haya pasado tanto tiempo y apenas sucede lo del canal, me hayan llamado, para mí también fue algo que tiene mucho más dimensión humana que profesional. Siempre dijiste que descreías de la objetividad, Sí. pero sí creías en la honestidad. Exacto. ¿Cómo ves a la profesión, sobre todo cuando hay una paridad importante entre gobierno y oposición y donde juegan muchos factores que se llevan puesto también por lo menos a una parte del periodismo? Sí, es una pregunta interesante que me la hago yo. Aclaro que en todo momento, no sé si en un ejercicio de introspección o simplemente de mirada hacia la interna del oficio, me planteo esas cosas. Creo que en términos generales tenemos un excelente nivel de periodismo, pero también, así como hay médicos buenos y malos, docentes buenos y malos, periodistas buenos y malos, creo que en esto de los medios hay de todo. En términos generales creo que, por suerte, es un buen periodismo que ha evolucionado por otra parte. Y me toca desde la tarea docente ver también, tarea docente que tuve hace un tiempo en la ORT, ver que las nuevas generaciones también traen mucha esperanza. Tienen una mirada crítica, tienen una mirada donde se distingue claramente lo que es la objetividad, que es absolutamente imposible, de la honestidad intelectual para ejercer el oficio o la profesión como debe ser ejercido, respetando los códigos básicos que tiene la profesión.
De cualquier manera, sí, efectivamente, cuando van asomando tiempos electorales, creo que nos estamos sometiendo a los desafíos que impone un tiempo electoral, sobre todo porque en comunidades chicas, en ese ecosistema pequeño donde nos conocemos políticos y periodistas, marcar la línea es bastante complejo. Y después está ese mundo inabarcable de las redes, por más que una y otra vez se caiga en ese análisis, nunca vamos a terminar de saber cuál es el impacto de las redes, en la que también estamos los periodistas y desde donde también trabajamos los periodistas. Y allí es donde se te plantea un dilema, es decir, estás trabajando para vos y tu cuenta, estás trabajando para el medio que te paga, estás haciendo en la red lo que realmente sos y en el medio lo que te piden que seas. Es un tema complejo. Siempre recuerdo también algunas lecciones de maestros donde hablaban como de la Santísima Trinidad, donde la imparcialidad es el centro, la independencia, la libertad, o sea, hay como algunos elementos que no deberían perderse. Más allá de que todos sabemos también que estamos muy estresados y desafiados por esto de las tecnologías. De hecho, y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero hasta hace poco todos estábamos todavía muy pendientes de lo que eran las fake news. Y resulta que cuando no terminamos de entender el fenómeno de las fake news, aparece ahora la deepfake, que es todavía algo mucho más profundo, mucho más complicado, y es cuando vos no te das cuenta si el video que estás mirando es real o no. Eso es lo complicado, porque antes decías, mira, me están mostrando, por decir alguna anécdota que se recuerde, mostraban un contenedor de basura todo desbordado. Y decían, mira qué pasa con este gobierno departamental que no tiene el tema de la basura. Y de repente, con alguna aplicación, te das cuenta que ese contenedor de basura era de otro país. Fantástico, como aquella vaca voladora, ¿te acordás? Un día, con una tormenta fuerte, apareció una vaca en un árbol y decían que había sido en Uruguay y no era. Ahí te dabas cuenta porque había herramientas. Ahora, créeme, Marce, que es prácticamente imposible darse cuenta de lo que es real, de lo que es construido con inteligencia artificial, de lo que no. Por eso inteligencia artificial que hay que saber utilizar. Eso sin dudas. Saber utilizar, se habla además de la posibilidad de regularlo. A veces me pongo a pensar si intentar regular la inteligencia artificial es como atrapar el viento con el calderín, ¿viste? Con el mojarrero. Yo lo veo a veces como bastante impracticable. Hay algunos avances en Europa, en Estados Unidos ahora están viviendo un proceso electoral donde ya pusieron como coto a algunos centros de bots para que no incidan tan notoriamente en las elecciones. Pero sabemos que es tan inabarcable que en algún momento alguna incidencia pueden tener. Hace un día entrevistaba a un egresado de la Católica que trabajó en comunicación política, que trabaja en comunicación política, ahora se va a México y que escribió un libro sobre el riesgo de que la tecnología asuma el poder y el compromiso que eso significa para la democracia, sin caer en tremendismos, en cosas así como altisonantes o dramáticas o alarmantes, y es una posibilidad, que vos no sepas exactamente qué está pasando ahí detrás. Yo te digo francamente, todos los días me sorprendo y no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo visualizás la campaña política? Porque hay señales que va a ser dura Sí. y por momentos hasta un poco sucia. Sí, todavía ando medio como perdido. Camino todavía con nieblas y neblinas, ¿viste? Como se dice en el parte meteorológico. No termino de ver cuál es la estrategia. Hay cuestiones que me llaman mucho la atención. Me llaman la atención por desde mi punto de vista, escaso nivel de planteo de temas, de debate. Veo que todos están buscando como un modelo, ¿no? Entonces yo me pongo también en la piel o en los zapatos del candidato y debo tener también, viste, que te taladran, te comen la oreja, como decían, un asesor que viene y te dice, vos tenés que ir por acá, ¿no? Y capaz que el candidato tiene el dilema entre darle importancia al asesor que contrató para que le diga cómo se tiene que manejar en las redes y de pronto un político de toda la vida que le dice,
fulano, seguí manteniendo tu postura, tu actitud, tu discurso, tu carisma. Entonces veo que todos estamos todavía medio como perdidos. Se supone que después de junio el panorama se despeja un poco más, pero tenés razón en que algunas señales te hablan de la eventualidad de que caigamos en una campaña sucia, ¿no? Que no sería, por otra parte, la primera vez. Ya tenemos como antecedentes de que la campaña en algún momento se va al barro. Ojalá que no, que cada uno mantenga sus convicciones, sus ideas, sus programas. Yo prefiero siempre apuntar a celebrar el 1 de marzo de 2025. Ahí voy a estar encantado, porque ahí va a haber un presidente electo democráticamente, va a haber una transición ordenada, una transmisión de mando ordenada. Eso es lo que aspiro y lo que quiero celebrar. En el medio todavía nos falta bastante por mirar. Y en campaña, otra de las cosas que se pone en cuestionamiento, el rol de los medios del Estado y también el de TV Ciudad. ¿Tenés opinión formada sobre la importancia o no importancia que continúen funcionando? Bueno, ahí hay un debate que tiene que ver sobre todo con si los ciudadanos están dispuestos a financiar medios que claramente tienen un sesgo. Algunos lo disimulan más, otros menos. Lo que digo es que prefiero en ese caso optar por la libertad que tenemos las personas para elegir o no tal o cual medio. En el caso de TV Ciudad se entiende, y de hecho los propios legisladores departamentales entienden que en algún momento hay que revisar si efectivamente lo que se destina en materia presupuestal al canal de la Intendencia se justifica. Como comprenderás, en un país tan chiquito, conozco a extraordinarios profesionales que trabajan allí, también conozco a profesionales que trabajan en el Canal 5, en el canal del Estado. Creo que hay como una tentación, muchas veces, desde las direcciones, de ir permeando hacia generar como estados de opinión. La propia Asociación de la Prensa del Uruguay ha advertido de estas prácticas en uno y en otro lado. Por lo tanto, si APU, que nuclea a los periodistas, ha dicho abran el ojo, es porque algo hay. También me gustaría contar con más elementos, pero claramente lo que son los pedidos de informes de los legisladores departamentales, los pedidos de informes de legisladores sobre el rol de Canal 5 o de la dirección, en fin, hace pensar que ahí tenemos un tema que debe ser debatido. También soy hincha de la mayor libertad posible, ¿no? El asunto es que también es razonable cuando te dicen, sí, pero lo están haciendo con mis impuestos, yo no quiero esto, yo no quiero pagar para esto. Es un debate largo. Vamos a tu día a día entonces. ¿Cómo es un día típico para Daniel Castro? O sea, ¿a qué hora te levantás? ¿Cómo sigue tu rutina? Probablemente sea el mejor momento del día, porque viene el ritual del mate. Y el ritual del mate me sigue conmoviendo como hace tantos años. Hay mucho de ritual, más allá de que después tomo 5 o 6 mates y nada más. Me da más trabajo prepararlo que tomarlo. Pero ese es el momento y ahí automáticamente ya tomo contacto con mi insumo principal, que es la información. Entonces es la revisión de los portales, es escuchar Radio Sarandí y tal vez algún zapping también con la radio, porque no hay que quedarse exclusivamente con la radio en la que uno trabaja. Y después ya sobre media mañana empiezo a preparar el informativo, que hay una entrevista a las 13 horas, habitualmente hay 2 entrevistas, y en esa preparación también se me va parte de la mañana, después me voy a la radio hasta las 2 de la tarde y después quedo como jugando libre. ¿Y qué rol ocupa tu familia? Y es un rol, te diría que por suerte, cada vez más relevante, porque también tengo esa cuestión, viste, que uno va cargando con mochilas de culpas, ¿no? Y hay gente con mucha más sabiduría, con mucho más tiempo recorrido, con mucho más experiencia de vida, que te dice, no tiene sentido. O sea, si la macaneaste, no te castigues porque no hay marcha atrás, ya lo que pasó, pasó. Y así, entendiendo esos consejos, es que traté ahora
de destinarle más tiempo, porque por más que hubiera querido hacer esto con mis hijos mayores, no puedo dejarlos ahora, los más chiquitos, de rehenes de cosas que no hice antes. Así que ahora trato de estar más concentrado en ellos, disfruto mucho más de la presencia de ellos, de ese revoloteo permanente, de esa locura en la que a veces se transforma una casa con niños, y lo estoy disfrutando mucho. 5 hijos. 5 hijos. ¿Cómo te llevas con ellos? Me llevo, por suerte, muy bien. Fíjate que la mayor ya tiene 35 años, después está el de 30, Ana Cía, Daniel, después viene Maite, que tiene 17 años ya, y ahora están Clarita de 10 y Martín de 8. Me llevo muy bien, más allá de que entiendo que tengo que, viste como en el carnet del colegio, puede y debe rendir más. Yo creo que hay que organizarse. Hay que organizarse, pero tengo ahí como algunos temas que me gustaría ser mucho mejor, esa es la verdad. ¿Y con los nietos? Y también se da esa circunstancia de que fui abuelo muy, muy temprano, tenía 39 años, entonces nunca se dio esa relación abuelo-nietos. Me lo han reclamado con razón, pero me lo han reclamado asumiendo también que mi día empieza muy temprano en la mañana y termina a veces muy tarde en la noche. No es excusa de ninguna manera, no lo quiero plantear así, pero también, viste, a veces siento que tendría que ser más abuelo en el, digamos, en el concepto ese más conocido, ¿no? Más compinche, más de estar. Ellos también tienen sus obligaciones, pero debo mejorar. Justamente estamos hablando de todo esto y algunas cosas ya me las contestaste. El periodismo te robó mucho de ese tiempo. Sí, lo que pasa también, Marce, el tema es que el periodismo sí, efectivamente, te toma mucho tiempo si lo querés hacer bien. Y además, en realidades como la nuestra, también funciona mucho lo del pluriempleo, ¿no? A veces no basta simplemente con estar en un lugar, sino que tenés que además buscar otras posibilidades. Entonces, también no me lo quiero ahora plantear como errores cometidos, porque ya sucedieron, pero efectivamente había días y a veces hasta semanas donde todo mi foco estaba concentrado en eso. Los años electorales además demandan mucho, pero uno se entrega a ellos también, no es que te pongan un revólver en el pecho. No, sentís tanta pasión por esto que cuando viene un año electoral le destinás todo el tiempo posible. Lo ideal sería tener la sabiduría y la sensatez para mantener el equilibrio. ¿Qué proyectos tenés en carpeta? Estar sano. Es el gran proyecto que tengo y también ahí, viste, en el checklist todavía no puedo poner el asterisco verde porque si vos no estás sano, nada de lo que pensás o imaginás es posible. Y además cuando uno tiene la tendencia a pensar mucho más en sus hijos y nietos, en la familia, que en lo estrictamente profesional, vos decís, bueno, pero para construir algo de esto, sano tengo que estar. Entonces me tengo que cuidar. Y ahí es donde mi gran proyecto es tratar de estar muy sano el mayor tiempo posible. ¿Cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana? Linda esa, y yo qué sé, el que nunca se rindió. El que nunca se rindió. Sos un hombre del interior. A pesar del paso de los años, la publicidad se concentra en Montevideo, en los medios de la capital. ¿Crees que esta situación puede revertirse? Debería, porque además aquí también no hablo por mí, que de pronto no tengo tanta experiencia en la parte comercial, es más, me siento bastante rudimentario en ese aspecto. Nunca me funcionó, digamos. No lo intenté mucho, pero a veces también tenía lo que yo creí que era una buena idea y necesitaba venderla. Y ahí tenía como algunas trabas, porque no me salía, no es una habilidad, no es una fortaleza, pero la discriminación es notoria. Y hay muchas iniciativas que se plantearon a lo largo de la historia más reciente del país, donde se decía, los medios del interior tienen una importancia tan fundamental, son los medios que están cerca. Y
y a veces reclamando unas monedas para sostener un aparato importante. Así que creo que hay una discriminación negativa. Debería el sistema político, no digo tampoco subvencionar lo que es ineficaz, no hablo tampoco de financiar a amigos, que sea también una política clientelar, pero hoy tenemos instrumentos que permiten, la tecnología también ha avanzado para todo. Y hoy vos podés saber que hay medios del interior, por ejemplo, que es el caso de la pregunta, que claramente le llegan a la gente. Bueno, dales una mano, necesitan a veces mantener estructuras mínimas y ni siquiera pueden eso muchas veces. Así que cuando sea diputado, pero hay que Justo es lo que te voy a plantear. preguntar. Sos un hombre muy expuesto, siempre lo fuiste por tu profesión y queremos saber si, bueno, algún partido político puede generar interés. ¿Te tentaron alguna vez en la No, política o con no, un cargo? no. He ocupado asesorías profesionales de mi condición de periodista. Yo creo que ahí, abro paréntesis, por suerte además, para quienes hoy estudian periodismo, ya no queda exclusivamente acotado a trabajar en un canal, en una radio, en un diario. Se sumaron los portales y ahora se sumaron empresas públicas y privadas que necesitan consultores profesionales. Una empresa que hoy se precie de tener una gestión profesional debe tener comunicadores profesionales, o sea, una interesante oportunidad para quienes están estudiando. Me parece muy, muy bueno. Respecto a lo otro, a veces hay que distinguir. No tenés que emparentarte con un partido o con un sector político para asesorar profesionalmente. A eso no me niego, de hecho lo realizo, lo he realizado y con absoluta independencia. O sea, doy mi opinión técnica, si se quiere, o profesional, la toman o la dejan. Desde ese punto de vista, cero reparo en que se abran oportunidades. Ya después, más en esa especie de periodismo militante, no me veo y ojalá no me pase. ¿Y como político te ves? No, porque hay que tener algunas condiciones que, no digo que sean innatas, pero ya estoy grande y aprender ahora a este asunto de la política, no, ni a palos. Daniel, un placer para Grupo Portada haber bueno, estado en este retrato hablado. Para mí fue el placer. Muchas gracias.